18 de julio de 1925 se publicó Mein Kampf, Mi lucha, un libro de Adolf Hitler. Este es un volumen lleno de propuestas populistas y también de odios hacia distintos tipos de la población del mundo, entre ellos particularmente los judíos. En la actualidad, Mein Kampf está sometido a distintos tipos de censura en distintos lugares de nuestro planeta. Dentro de unos meses más, de hecho, los derechos de autor de este libro pasarán a ser del dominio público. El debate así resurge. ¿Debe el Estado censurar un libro como este? ¿Debe tratar de borrarlo de la memoria histórica? ¿O conviene que se imprima y se difunda para entender lo que significó el nazismo en nuestra historia? Mein Kampf es un libro editado en los años 20, escrito por Adolfo Hitler, que se compone de dos partes. La primera es un relato autobiográfico en el que Hitler nos narra su experiencia como un joven en Viena y su participación en la Primera Guerra Mundial. Esto le permite a él tener una perspectiva sobre la realidad como él la concibe, la realidad política, económica y social de la Alemania de aquel entonces, y en base a eso genera pues todos los juicios que le permiten en el futuro iniciar su carrera política. Obviamente todas estas cosas tienen que ver con que él nota un supuesto dominio de los judíos, de los medios, de la economía, de la industria alemana, y ahí empieza toda esta vertiente antisemita del nazismo. La segunda parte es en sí el programa de un partido nacionalsocialista que apenas se va formando y donde él describe la ideología fundamentalmente basada en lo que él llama el nacionalracialismo, esto es, en que las naciones se componen de gente con razas similares, además de el antisemitismo, la economía controlada y un anticomunismo ferviente. 4 años y medio de lucha contra las mentiras, estupidez y cobardía era el nombre original del libro que comenzó a escribir Adolf Hitler en 1924, desde la prisión de Landsberg. Ahí cumplió una condena de 5 años por un fallido golpe de Estado. Casi 10 años más tarde, el nacionalsocialismo llegaría al poder de la mano del propio Hitler. Las consecuencias políticas y humanas son bastante conocidas. Para muchos, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto son la conclusión de las premisas planteadas en aquel libro. El contenido del libro, publicado originalmente en 2 tomos bajo el nombre de Mi lucha, es una mezcla de relatos autobiográficos del líder del partido nazi con una teoría política que buscaba tanto la expansión territorial como la erradicación del judaísmo y el comunismo. A finales del siglo XIX, Friedrich Ratzel acuñó el término Lebensraum, refiriéndose a un espacio vital necesario para la supervivencia de todo cuerpo político. Hitler hizo de esta teoría la base de sus aspiraciones expansionistas y buscó dotar a Alemania de un territorio vasto, capaz de alimentar tanto las necesidades materiales como el espíritu de grandeza del pueblo germánico. En este proceso de expansión también sería necesario, según Hitler, erradicar las culturas inferiores. El comunismo y el judaísmo se perfilan en el libro como los 2 grandes males que azotaban al mundo en su búsqueda de dominación global y por lo tanto tenían que ser erradicados. Las autoridades políticas alemanas han tenido una actitud de censura en contra del libro. Después de la Segunda Guerra Mundial, al mero final, 1945-46, el gobierno de la región alemana de Bavaria se quedó con los derechos para toda publicación y reproducción de este libro. De ahí entonces tenemos que es de facto una prohibición a la impresión porque el gobierno bávaro no permite que nadie reproduzca o imprima el libro. Además de esto, el gobierno alemán tiene muchas políticas que penalmente persiguen toda forma de propaganda en favor del nacionalsocialismo o en favor del hitlerismo en general. ¿Qué ha pasado con esto? Que ahora en 2016 se cumple el plazo que tienen de la exclusividad de derechos y bueno, se podrá nuevamente el año que viene reproducir este libro en las librerías alemanas, siempre y cuando el gobierno alemán no considere que esto es un acto de propaganda a favor del nazismo. El gobierno de Baviera, con la colaboración del gobierno federal alemán, decidió evitar que hubiera nuevas ediciones de esta obra y de esta manera pues estableció una censura fundamental a la reproducción de Mein Kampf. Ahora bien, ya estamos a unos cuantos meses, en diciembre, para que los derechos de autor de la obra
queden en el dominio público. Y nuevamente estamos viendo la discusión. Hay quienes quisieran borrar todo recuerdo histórico de la obra, o por lo menos intentarlo. La censura no ha funcionado en general para erradicar el pensamiento nacionalsocialista. Este se ha mantenido tanto por la vía de la tradición oral, de la gente que lo sigue comentando, de las publicaciones ilegales o las reproducciones clandestinas. Obviamente el Internet ha jugado parte también en la diseminación de estas ideas, pero principalmente por todos los adeptos del nazismo que durante y después de la guerra han seguido haciendo cierta promoción a estas ideas. Yo creo que el nazismo sigue siendo una fuerza en el pensamiento político de hoy en día. La aceptación y popularidad de Mi lucha ayudó a consolidar el régimen nazi, sobre todo a partir de los años 30. Después de todo, Mein Kampf se convirtió en el libro más vendido en toda Alemania durante esa década, con más de 6 millones de ejemplares en circulación, solamente después de la Biblia. Pocos saben, aunque en su momento esto se utilizó como herramienta de trabajo publicitario, que Hitler renunció a su sueldo como canciller, ya que las regalías por la venta del libro le hicieron ganar millones. La popularidad del libro ayudó al mantenimiento del régimen nazi. Por eso las autoridades alemanas han optado por alejar de las juventudes el contenido de aquella obra dentro y fuera de Alemania. Como si se tratase del propio Hitler, que a través de su obra intentara seducir las mentes de los ciudadanos para revocar el orden democrático establecido. Se le considera un discurso de odio y al parecer no se debe tolerar a los intolerantes ni confiar en el juicio de los ciudadanos para rechazar la intolerancia. Estas ideas no son nada nuevo. De hecho, podemos rastrear hasta Platón los argumentos en favor de la censura de expresiones que pudieran alterar las opiniones de manera no deseada. En México, por ejemplo, los narcocorridos son considerados alegorías de la violencia y por lo tanto se han prohibido en varios lugares. Sí es necesario seguir permitiendo esta clase de expresiones. Si los hombres son dueños de sí mismos, también son dueños sobre lo que piensan y no debe ser el rol del gobierno prohibirle a la gente lo que puede pensar y por lo tanto qué ideas puede expresar. El odio es algo que es natural a los seres humanos, es una de las emociones más primitivas que tenemos, pero por suerte también contamos con algo que se llama razón, que evita que este odio se convierta en acciones violentas, en agresiones en contra de las personas o de su propiedad. Ahí, cuando el odio se convierte en agresiones en contra de las personas, es cuando se tiene que intervenir, no antes. El gobierno no tiene ningún lugar siendo la policía del pensamiento. La propuesta prohibicionista, la que plantea censurar este libro o cualquier otro que tenga ideas incómodas, es aparentemente la más fácil. Sin embargo, no solamente viola la libertad de expresión, sino que tiene problemas pragmáticos de otra naturaleza. Yo en lo personal pienso que la sociedad se beneficia de tener un mercado de ideas, de considerar ideas que puedan ser positivas o negativas, con el fin de meditar sobre ellas y tomar una decisión. ¿Cuáles de estas ideas debe aceptar y cuáles no? La mejor manera de evitar un régimen como el de Hitler que vuelva a surgir es la educación. Una educación apartada totalmente de las ideas del nacionalismo y de todo tipo de colectivismo, sea nazismo, fascismo, falangismo o comunismo, ya que estas ideas en general están fundamentadas en simples emociones, en simples prejuicios sin base alguna. Cuando la gente tiene educación, cuando la gente conoce estas ideas, se le permite entonces no caer en las garras de la retórica nacionalsocialista que cuando uno revisa realmente los escritos de Hitler, si es alguien que conoce las ideas, si es alguien que conoce los fundamentos de la economía y de la sociedad, se da cuenta que realmente Hitler era un sujeto muy ignorante sobre las situaciones y las estructuras sociales y la realidad económica de aquel entonces y que en este momento sus ideas no tienen ninguna validez como no la tuvieron en su época. Para empezar, prohibir ayuda poco a eliminar la curiosidad. Probablemente se deba al morbo que rodea lo prohibido que este libro, que para los críticos resulta bastante deficiente, tanto en la forma como en su contenido, siga causando tanto interés. Además de este problema y de las dificultades relacionadas con determinar quién puede censurar y qué se puede censurar, la censura se suele realizar de forma arbitraria. Si de muerte se trata, los regímenes comunistas cuentan con igual o más víctimas que el régimen nazi. Sin embargo, los partidos comunistas y sus principales textos ideológicos no solamente no están prohibidos, sino que forman parte de los programas de estudio impartidos en universidades públicas y privadas.
La mala interpretación de textos religiosos puede resultar igual de peligrosa, por otra parte. Al final del día, mi lucha no es más que una expresión de opiniones racistas y violentas, pero opiniones al fin y al cabo. Limitar cualquier expresión, por desagradable que nos parezca, en nombre de la intolerancia, el miedo y el fanatismo, es fallar al fin en los mismos medios que escogemos para alcanzar este objetivo. Todos queremos una sociedad más pacífica y donde todos gocemos de mayor libertad y seguridad, pero la censura y el tabú no son el camino para lograrlo. Las ideas nacionalistas y las ideas socialistas siguen siendo hoy un riesgo para la libertad. Podemos ver que muchos regímenes se encuentran fundamentados en estas ideas. Si volteamos hacia el sur, podemos ver un régimen madurista en Venezuela, en el cual se nos pinta a un enemigo de fuera muy semejante a las ideas que vendía Hitler con los judíos. Y en este caso es la cuestión de que el individuo venezolano debe de dejar su individualidad en manos de la autoridad de un gobierno a favor de la nación. Por otro lado, si volteamos hacia el norte, podemos ver que un régimen xenófobo como el que han impulsado en los Estados Unidos tanto George W. Bush como Barack Obama en su guerra contra el terrorismo, abre las puertas para que la gente, en nombre del nacionalismo, siga renunciando a cada vez más libertades a favor de la seguridad. Estamos hablando de las revisiones en los aeropuertos, del espionaje contra propios ciudadanos de los Estados Unidos que el gobierno ha hecho. Y en México también es una amenaza latente, ya que tenemos candidatos que nos venden la idea de que hay que salvar a la nación, que existen enemigos que vienen de fuera. Entonces sí, el nacionalismo y el socialismo siguen siendo un peligro para el mundo de hoy en día. El filósofo hispano-estadounidense Jorge Santayana decía: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Ningún lugar mejor para recordar esta sentencia que la entrada al bloque número 4 del campo de concentración de Auschwitz. La verdad es que tenemos que entender qué fue lo que hicieron los nazis, pero también tenemos que entender su ideología. Mientras sigamos teniendo censura y un tabú ante la publicación de Mi lucha u otros textos de la Alemania nazi, no estaremos en posición de poder entender la ideología que tanto daño hizo. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.